Bienvenidos estudiantes del proyecto Educación Abierta Centroamérica nivel bachillerato. Los saluda su profesora de español Viviana Falla Villalobos. El tema de hoy corresponde a lógica. Este tema lo pueden consultar en las páginas del folleto 12 a 21. Las partes del argumento componen la primera parte de este tema, pero antes de ello, ocupamos entender qué es un argumento. Un argumento es una afirmación que sirve de aclaración, explicación o justificación para una tesis o un enunciado. Así, por ejemplo, tenemos el siguiente argumento. Luis es un hombre bueno porque es honrado, ama a su familia, cumple con su trabajo y no se mete con nadie. En el ejemplo anterior se utilizó 4 argumentos para justificar la tesis, es decir, Luis es un hombre honrado. En este caso, no importa si estamos o no de acuerdo con esa tesis. Dado esta explicación sobre la definición del argumento, vamos a entender que el argumento se compone de 3 partes, 2 premisas y una conclusión. Pero, ¿qué vamos a entender por premisa y conclusión? En cuanto a las premisas, vamos a entender los siguientes 2 aspectos. En primer lugar, los enunciados son expresiones lingüísticas que en principio pueden ser falsos o verdaderos. A estos también se les puede llamar premisas. También, los enunciados de los cuales se afirma que la conclusión es su consecuencia lógica son premisas. Y vamos a entender por conclusión lo siguiente. Al enunciado del cual se afirma que es consecuencia lógica de los otros enunciados, se le llama conclusión. Es decir, las premisas van a ser esos elementos introductorios dentro de nuestro argumento. Vamos a ocupar 2 premisas. Y a partir de esas 2 premisas se desprende una conclusión, es decir, una consecuencia lógica de lo que ya se enunció anteriormente. También en el argumento se pueden establecer, por decirlo así, algunas pistas o indicadores de premisa y de conclusión. Veamos los siguientes indicadores de premisas. Pueden estar introducidos por qué, ya que, puesto que, en tanto que, debido a, por la razón de que, por el motivo de, pues, dado que, a causa de, se sigue de, con muestra, como es indicado por, la razón es que, por las siguientes razones, se puede inferir de, se puede derivar de, todo se puede deducir de, en vistas de. Esto puede o no aparecer en las premisas, pero son como algunas pesquisas, ¿verdad?, que nos permiten saber cuándo se está hablando de una premisa. Asimismo, en conclusión, existen los siguientes indicadores. Por lo tanto, en conclusión, por ello, por consiguiente, podemos inferir que, podemos concluir, podemos determinar, concluyo que, luego, entonces, así, se sigue que, de ahí que, correspondientemente, en consecuencia, consecuentemente, lo cual prueba que, como resultado, por esta razón, por estas razones, lo cual muestra que, lo cual significa que, lo cual implica que, lo cual nos permite inferir que, lo cual apunta hacia la conclusión de que. Veamos algunos ejemplos de premisas y conclusiones. Tenemos estos 2 argumentos. El primero dice, todos los perros ladran. Carmelo es un perro. Por lo tanto, Carmelo ladra. Como podemos ver, tenemos la primera premisa, todos los perros ladran. Como segunda premisa, Carmelo es un perro. Y la consecuencia lógica de esas 2 premisas es la siguiente conclusión. Por lo tanto, Carmelo ladra. En el otro argumento tenemos lo siguiente.
Todos los costarricenses son gordos. Los gordos son millonarios. Entonces los costarricenses son millonarios. En este caso, tenemos como la primera premisa, todos los costarricenses son gordos. Los gordos son millonarios, sería la segunda premisa, y a partir de esto se desprende la siguiente conclusión relacionada con las premisas anteriores. Entonces, los costarricenses son millonarios. Relacionado con esto, vamos a tener lo siguiente. La conclusión debe estar relacionada directamente con las premisas. Asimismo, no necesariamente las conclusiones se relacionan con el contexto de la realidad. A partir de la estructura lógica, que si es válido o no es válido del argumento, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es la validez de un argumento? La validez de un argumento no tiene que ver con que el argumento sea cierto o no. Como les mencioné, no precisamente tiene que estar relacionado con lo que acontece en la realidad, ya que tiene que ver con la relación entre las premisas y la conclusión. Así, la validez de un argumento depende de si la conclusión se deriva de manera lógica de las premisas. Entonces, vamos a ver cuando un argumento es válido y cuando un argumento es inválido. ¿Cuándo el argumento es válido? Un argumento es válido cuando la conclusión deriva de forma lógica de las premisas. Así, por ejemplo, si es una ballena, tiene cola. Es una ballena, por lo tanto, tiene cola. Entonces podemos ver que las dos premisas nos dan esta parte introductoria y la conclusión va a derivar de esas dos premisas. Cuando un argumento no es válido. Un argumento no es válido si la conclusión no se deduce irremediablemente de las premisas, es decir, no concuerdan. Por ejemplo, todos los gorriones son pájaros. Los gorriones pueden volar. Por lo tanto, todos los pájaros pueden volar. Aquí podemos ver que esa conclusión no se deriva precisamente de lo que venía lógicamente en las premisas. Veamos algunos ejemplos de ítems de la prueba que ustedes realizan en el MEP. Tenemos lo siguiente. Lea las siguientes proposiciones. 1. Veré el partido o dormiré. 2. No dormiré. 3. Por lo tanto, veré el partido. ¿Cuál es el nombre de las proposiciones anteriores según la estructura del razonamiento lógico? A. 1. Conclusión. 2. Premisa. 3. Premisa. B. 1. Premisa. 2. Conclusión. 3. Premisa. C. 1. Conclusión. 2. Premisa. 3. Conclusión. D. 1. Premisa. 2. Premisa. Y 3. Conclusión. En este caso, la opción correcta es la D, ya que el enunciado 1 y 2 establecen esa parte introductoria, es decir, las premisas de ese argumento y la conclusión es lo que se deriva de esas dos premisas. Además, tenemos la palabra por lo tanto como ese indicador de conclusión. Veamos la pregunta número 2. Lea el siguiente razonamiento. Si gana Costa Rica, hay fiestas. Si hay fiestas, la gente gasta más la plata. Por lo tanto, de acuerdo con la estructura de un argumento, ¿cuál conclusión completa correctamente el razonamiento anterior? A. Si gana Costa Rica, la gente gasta la plata. B. En Costa Rica abundan las fiestas. C. En Costa Rica todos gastan plata.
D. Si gana Costa Rica, hay fiestas. En atención a las dos premisas, la conclusión que haría un razonamiento válido sería la opción A, ya que en este caso, si gana Costa Rica, la gente gasta la plata, corresponde a lo que se desprende de la premisa 1 y 2. Concluyo la clase con la siguiente reflexión. Como el éxito, el fracaso es muchas cosas para mucha gente. Con una actitud mental positiva, el fracaso es una experiencia de aprendizaje, un peldaño, un momento para ordenar los pensamientos e intentarlo de nuevo.